número 6 y vamos a presentarles cuáles fueron las etapas de la era Cenozoica. Era cuaternaria. Fue un periodo que abarcó 2.5 millones de años a 3.300 millones de años antes de Cristo. Fue el inicio y el final de la era de hielo. Al principio de esta época habitaba el Homo habilis, quien vivía en bosques tropicales. Estos tenían la habilidad de crear sus propias herramientas con pedazos de piedra y palos. Ellos empezaban a reflexionar en su medio y entorno que los rodeaba, adaptándose a las necesidades que observaban. Luego de su desaparición surgieron los Homo rudolfensis, que eran fuertes, pero al no lograr adaptarse a su entorno, perecieron y fueron sustituidos por los Paranthropus robustus, que destacaban por ser vegetarianos, pero debido a su escasa vegetación, perecieron. Posteriormente surgieron los Homo ergaster. Estos eran carnívoros, cambio que benefició al crecimiento cerebral, haciéndolos más astutos en la práctica de la cacería. Los Homo erectus eran una especie más evolucionada, por lo cual ya comenzaron a utilizar como herramientas diferentes tipos de pedernales para la cacería. También ya eran más organizados y comenzaron a utilizar el fuego para la utilización en defensa para los depredadores que podrían ser los dientes de sable, los mastodontes y también los osos de las cuevas. Esta especie nueva se extendió por todo el planeta, por lo cual hizo cambios en su forma de vivir y también hizo cambios en todas sus estructuras. La era glaciar sucedió hace 100.000 años y fue la más grande registrada, provocando la extinción de innumerables especies animales y vegetación. El Homo sapiens, como ente evolucionado, se adaptó viviendo en cuevas para protegerse del frío. Es ahí donde nacieron diferentes habilidades como la pintura, donde representaban actividades como la caza y también su vida cotidiana. Representaron también diferentes tipos de deidades en esculturas. El Homo sapiens se considera el antepasado más cercano al hombre actual. Estas son algunas especies extintas durante la época cuaternaria. Hola, en esta ocasión les voy a hablar sobre el periodo del Neógeno, sobre la era Cenozoica, que tuvo una duración aproximada de 30 millones de años. En este periodo se dan grandes movimientos en los continentes, principalmente el continente de América, donde la parte de Sudamérica se une con la parte de Norteamérica, es decir, se crea toda esta línea que se conoce como ahora como Centroamérica. Este periodo se divide en dos subperiodos, que son el Mioceno y el Plioceno. Yo en esta ocasión les voy a hablar sobre el Mioceno, que data de hace 25 millones de años hasta los 5 millones de años, nombrado así por Sir Charles Lyell, que proceden de las palabras griegas meion, que significa menos, y kaios, que significa nuevo, es decir, que significa menos nuevo. Los continentes acá pues, se movieron tanto que quedaron de la forma como los conocemos ahora: Asia, Europa, África y América. Entonces estos son los que se dio. Estos movimientos también hicieron grandes elevaciones de tierra, creando las grandes montañas que conocemos como el Pirineo, los Alpes y el Himalaya. El clima era bastante cálida porque había mucha actividad volcánica y entonces después se estuvo regulando el clima, por lo que apareció el primer homínido, y los animales que predominaban en todos estos terrenos antes eran el mastodonte, porque se han encontrado fósiles de este animal, también del dinoterio, ya lo vemos,
Gimnoterio también dominaba la parte terrestre, pero en las aguas o en los océanos dominaban las ballenas. En esas ballenas pues prácticamente gobernaban todos los océanos y los mares, y asimismo con las focas. Entonces este periodo del Mioceno se hicieron grandes movimientos de tierra, llegando a los continentes que tenemos hasta el día de hoy. Gracias. Continuando con el periodo del Miógeno, encontramos dentro del Miógeno el Plioceno, que significa continuación de lo reciente. En este periodo de que la Tierra, de que se encuentran sus continentes, en donde continúan moviéndose hacia sus posiciones actuales. Y también hay un dato importante en la que Norteamérica y Sudamérica, de que se unen a través del Istmo de Panamá. Y al final del Plioceno, que inicia el principio de las glaciaciones. Y debido a la variabilidad de climas cambiantes que encontramos, en tundra, también encontramos selvas tropicales, y también encontramos bosques humídeos. Y también hay un dato importante en el que aparece el primer microhúmido, también en el que aparece el primer microhúmido, en donde continúa la que su evolución en el continente de África. Entre los animales encontramos de que zarigüeyas, también encontramos al tigre y el dinosaurio. Y es de que todo lo que encontramos en el Plioceno. El Paleógeno es una división de la escala temporal geológica, un periodo geológico que inicia la era Cenozoica. Comenzó hace unos 66 millones de años y terminó hace 23 millones de años, con una duración de unos 43 millones de años. El Paleógeno destacó especialmente por la evolución de los mamíferos a partir de especies pequeñas y relativamente poco importantes como eran a finales del Cretácico. A comienzos del Paleógeno, las temperaturas eran relativamente altas y alcanzaron su máximo durante el óptimo climático del Eoceno, para después producirse un rápido enfriamiento. El Paleógeno se divide en Paleoceno, Eoceno y Oligoceno. El Paleoceno significa viejo nuevo y hace referencia a la fauna que apareció después de la extinción de los dinosaurios. Junto a la desaparición de depredadores, la Tierra estaba preparada para que un nuevo grupo de animales tomara el control. Los mamíferos, en un principio pequeños, que huían de los dinosaurios, ahora podían poblar todo el planeta y eran libres para crecer de tamaño. El clima era cálido, uniforme y muy húmedo, sin grandes contrastes entre el Ecuador y los polos. Las selvas tropicales se extendían a latitudes mucho más altas que en la actualidad. Los bosques subtropicales llegaban hasta las regiones polares, donde se transformaban en bosques de hoja amplia y caduca, desconocidos hoy en día, adaptados a las estaciones de noche perpetua o de día continuo. El Eoceno. Durante esta época, las aves predominaban sobre los demás seres y los primeros cetáceos comenzaron su desarrollo. Además, la especie de serpiente más grande que ha existido data del Eoceno, y se produjo una gran expansión y diversificación de las hormigas. El clima del globo empezó a hacerse más cálido y la vegetación tropical alcanzó el interior de los círculos ártico y antártico. Esto propició una diversidad de mamíferos mucho mayor de la que podía mantener el Paleoceno. Olas migratorias de mamíferos cruzaron en todas direcciones los continentes septentrionales, cuyas poblaciones regionales fueron cobrando más semejanza entre sí, aunque sin perder su exclusividad. Las migraciones desde y hacia África, que se habían iniciado en las postimetrías del Paleoceno, jugaron un papel fundamental. Los movimientos migratorios parecen haber ido en descenso a partir del Eoceno medio. El Oligoceno comenzó hace unos 34 millones de años y finalizó hace unos 23 millones de años. Aproximadamente es la tercera época geológica del periodo Paleógeno, en la era Cenozoica. Esta se caracteriza por ser de una gran estabilidad, tanto geológica como evolutiva. Su nombre hace referencia a la escasez de nuevos mamíferos modernos después de la ráfaga de evolución del Eoceno.
A finales del Eoceno, en un intervalo de solo 1 millón de años, debió producirse un brusco descenso de las temperaturas anuales. Los océanos se enfriaron en parte debido a la formación de la corriente circumpolar atlántica. El clima se hizo más frío y estacional. Repercutió negativamente en los mamíferos más primitivos que estaban adaptados a climas más cálidos. A principios del Oligoceno, los bosques de hoja ancha y caduca de los polos habían desaparecido, y a lo largo de Asia, Norteamérica y Europa, en las latitudes altas se instaló una mezcla de bosque de coníferas y bosque templado de caducifolio. Paleozoología. En el Paleógeno se desarrollaron los mamíferos y las aves, aparecieron en los mares nuevas especies. A las especies tipo tropicales se le unieron las subtropicales y a mediados del Paleógeno aparecieron nuevas especies de mamíferos. Paleozoología marina. En los actuales ecosistemas están poblados en su mayoría por grupos de animales, plantas y organismos unicelulares que sobrevivieron a la extinción KT y expandieron durante el Cenozoico. Bentónicos, erizos de mar, bivalvos y teósteos sobrevivieron en un número suficiente como para poder ocupar destacadamente la posición en los mares paleógenos. Los más beneficiados durante la extinción fueron los arrecifes de coral, que habían cedido su papel durante los rudistas, y se han encontrado pocos arrecifes de coral en él. Paleozoología terrestre. Los mamíferos heredaron del mundo de los dinosaurios y experimentaron una importantísima radicación adaptativa. Probablemente la competencia y la depredación de los dinosaurios impidieron a los mamíferos una mayor expansión evolutiva durante el Mesozoico. Paleobotánica. La transición al Paleógeno no vino marcada por ningún cambio drástico en el carácter de la flora terrestre. Continuó la gran radiación de angiospermas para alcanzar un nivel similar al actual. También en esta época, sobre el medio subtropical de las zonas montañosas se desarrollaron bosques, y en el Paleógeno aparecieron las primeras rosas y los primeros céspedes. Extinción del Paleógeno. Durante el Eoceno sucedió una extinción importante, afectó a tierra y a mares. En dicho intervalo se eliminaron muchos géneros y especies, aunque pocos taxones superiores a este género desaparecieron. Además no fue un suceso único, sino compuesto por varios pulsos de extinción, al parecer ocasionados por una fluctuación del cambio climático.